y casi siempre versa sobre lo mismo. No digo que yo no lo he hecho. Después de estar predicando por más de 50 años, pues lo he tocado varias veces también. Sin embargo, en esta ocasión, quiero enfocarme en lo que leímos en el último versículo de Juan, capítulo 19 y verso 30. Consumado es. Y si ustedes notaron, en el grueso de la escritura se repite vez tras vez para que se cumpliese lo que fue dicho. ¿Sí lo notaron? Sobre el asunto de su ropa, sobre el asunto de sus huesos, sobre el asunto de los dolores, de las burlas, el escarnecimiento que hicieron de él. Dice la Biblia una y otra vez, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Porque la expresión consumado es, solamente son dos términos o dos palabras, pero tienen un mundo de significado profundo, doctrinal, dirían los que saben, teológico. Pero no es mi propósito adentrarme en la teología. Mi propósito en esta tarde-noche es más bien enfocar lo que sucedió en esa entrega. La gran mayoría de la gente cristiana no lo conoce, solamente repiten lo que oyen, que le han dicho, porque no se ponen a leer la Escritura. Ustedes son testigos que desde que hemos estado aquí, le hemos intentado enseñar la necesidad de leer la Escritura para que sepamos en qué consiste nuestra fe, qué es el Evangelio, para que no nos engañen. Y hoy, cuando enfoco la atención sobre esta palabra, que es la penúltima de las 7 que mencionó en la cruz, consumado es, quiero hablar de la ofrenda, del holocausto, del sacrificio que hizo el Señor Jesús, y lo quiero verter en tres pensamientos sugeridos por el título del mensaje al que quiero presentarles. Este título es La ofrenda que logra todo. Y estoy usando la palabra ofrenda porque muchas veces el creyente que no lee la Biblia, cuando escucha la palabra ofrenda, piensa inmediatamente en dinero. Y la ofrenda no siempre es dinero. Es más, la Biblia dice que la ofrenda que a Dios le agrada es el corazón contrito y humillado. Eso no significa que lo material no sirva, por supuesto que sirve también. Pero no podemos caer en los dos extremos. Aquellos que alegan que no hay necesidad de traer ofrendas o contribuir en la obra porque lo que a Dios le agrada es el corazón contrito y humillado, para disfrazar su egoísmo, para disfrazar su insensibilidad en el dar. Pero por el otro lado, estoy enfatizando con la palabra ofrenda la entrega de Jesús para hablarles del poder de la ofrenda que lo logra todo. El poder del holocausto que lo obtiene todo. El poder de la entrega que mueve el cielo y hace temblar la tierra. Y esa ofrenda, ese holocausto es Jesús mismo entregado en la cruz. Delante de Dios y delante de la humanidad de aquella época, para mostrar a un mundo moribundo, caótico, envueltos en guerras, en rencillas, como lo vemos hasta el día de hoy, el amor eterno de Dios. Déjenme, como siempre he acostumbrado, a darle el mensaje en un párrafo, y es este: la ofrenda de Jesús en la cruz es el amor y misericordia expresada a un mundo en caos, sin paz, sin perdón, moribundo
y sin esperanza. Más para el creyente en Jesucristo, su entrega es una apertura del corazón de Dios para que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia, donde ya no hallamos juicio, sino misericordia y oportuno socorro. Esto último lo estoy tomando del libro a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, donde se nos arenga, se nos motiva, se nos anima, se nos exhorta a que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente, porque Jesús nos abrió camino, entregando su propio cuerpo en la cruz, llenando o satisfaciendo plenamente la justicia de Dios. Así que hoy estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús, no para cumplir con un ritual de la religión, sino para agradecer, para honrar, para adorar, para alabar a aquel que está sentado en el trono, aquel que nos extiende sus brazos con su corazón abierto, esperándonos a que lleguemos a Él, no con temor a ser enjuiciado, sino que en su gracia hallar gracia y oportuno socorro. Hay misericordia, hay amor, y todo lo hizo un sacrificio. Todo lo hizo, todo lo logró una ofrenda, la ofrenda de Jesús en el altar de Dios, aquí en la tierra, en una cruz, en un lugar llamado de la calavera o Golgota. Quiero decirles 3 pensamientos sugeridos a esta ofrenda o a esa entrega o ese holocausto que hizo Jesús. Y el número 1, la entrega de Jesús llenó las demandas de la justicia de Dios, en primer lugar. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús fue llevado a la justicia humana con falsas acusaciones, con falsos testigos, en una hora falsa para juicio. Pero ya leímos que todo eso sucedió para que se cumpliese la Escritura, porque Dios lo había predicho a través de sus mensajeros, los profetas, desde la antigüedad. Porque desde un principio Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Desde un principio Dios había dicho: el alma que pecare, esa morirá. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, concretamente en la Epístola a los Romanos capítulo 3 y versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que Jesús fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, cuando Pilato, lleno de soberbia, le dice: ¿no sabes quién soy? Que tengo poder para crucificarte y tengo poder para soltarte. Dice la Biblia que Jesús ni le contestó. No porque le dio el avión, no porque lo haya ignorado, sino porque previamente le había dicho que su reino no era de este mundo y que ninguna autoridad sobre él tendría si no se lo hubiera dado el Creador, poniendo muy en claro que Jesús sabía a qué había venido a esta tierra. No fue la traición de Judas, aunque legalmente así sucedió, pero no fue tampoco la acusación de los falsos testigos, que así sucedió también. Eso no fue la razón por la cual él fue apresado y crucificado. La razón fue para llenar plenamente lo que exigía la justicia de Dios referente a la pecaminosidad del ser humano. El alma que pecare, esa morirá. Por eso Jesús dijo: consumado es. No hay nada que el ser humano pueda añadir o le tenga que quitar a lo que Jesús
ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuando él dijo consumado es, inmediatamente dice la Biblia que entregó su espíritu, es decir, falleció en términos legales en esta tierra. Amados hermanos, la Biblia desde un principio señaló la muerte de un inocente para cubrir al culpable. ¿Recuerdan ustedes a los animalitos inocentes que fueron sacrificados para cubrir la desnudez de Adán y Eva? ¿Qué culpa tenían esos animalitos? Eran inocentes, ajenos a la decisión de Adán y Eva, pero ellos entregaron su vida para cubrir la vergüenza de Adán y Eva ante los ojos de Dios, ya tipificando, ya simbolizando la muerte de un inocente por el culpable, ya cumpliendo lo establecido por Dios mismo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que, amados hermanos, la cruz no fue en realidad la traición de Judas. No fue tampoco la falsa acusación de los falsos testigos. No fue también la falsa hora en la que fue juzgado, porque no era propio de juicio la hora en que fue juzgado. Simple y sencillamente todo eso sucedió para que se cumpliera lo que se había establecido. ¿Y qué fue lo primero que se estableció cuando Adán y Eva pecaron? La muerte de un inocente, para cubrir la desnudez o la vergüenza del culpable. Por eso, hermanos, la Biblia dice, y está proyectado o estuvo proyectado en el transcurso del programa, el justo muriendo por los injustos. En segundo lugar, quiero decir rápidamente que la entrega o el sacrificio o la ofrenda que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario consigo mismo llenó todo lo predicado, todo lo predicho por los profetas, todo lo planeado por Dios, todo lo tipificado por los sacrificios holocausticos u holísticos, como dicen algunos, en el Antiguo Testamento, en la religión de los judíos, sacrificando al cordero, sacrificando al buey, sacrificando a los animalitos para acercarse a Dios. Todo ello tuvo su cumplimiento con la ofrenda que hizo Jesús de sí mismo en la cruz del Calvario, o en un lugar llamado el Gólgota. Todo sucedió. Pero, ¿por qué sucedió así? Para que se cumpliera lo que fue dicho. Eso me tranquiliza a mí en primer lugar, y yo espero que ustedes también. Intento convencerles para que así sea. Nos da la tranquilidad de saber que tenemos a un Dios fiel, que lo que dice, lo cumple. Tenemos la tranquilidad de que nos acercamos a un Dios que está plenamente satisfecho y que no necesita de ningún otro sacrificio que podamos presentarles delante de Él, porque Él anticipadamente dijo que nuestros mejores hechos de justicia son como trapos sucios de inmundicia. No hay nada, no hay sacrificios, no hay penitencias, no hay promesas que ayuden en nuestra relación con Dios, porque todo lo satisfizo, todo lo cumplió el Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, yo tengo la tranquilidad de acercarme no solamente a un Dios fiel, sino también a un Dios satisfecho, que no me acusa con índice de fuego. Porque en lugar de señalarme con índice de fuego con el cual nosotros solemos hacer a los demás, Él nos abre sus brazos para recibirnos, dándonos la confianza que en lugar de encontrar juicio y condenación, hallamos gracia, misericordia y oportuno socorro. Pero me parece, amados hermanos, que muchos creyentes, no solamente en esta época, sino en todos los siglos, se ha tomado como si fuera un cheque en blanco. Estamos seguros
Dios está satisfecho, Dios está contento, yo puedo hacer lo que me dé la gana. No es un cheque en blanco. El hecho de que Dios nos diga que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, no significa que no va a haber consecuencias de nuestros hechos o actos. No significa que vamos a salir indemnes por lo que hagamos, porque escrito está: el alma que pecare, esa morirá. Escrito está que no podemos tomar fuego y ponerlo en el pecho sin quemarnos. Es decir, siempre que desobedezcamos a Dios, habrá consecuencias. Por eso en la palabra del apóstol Juan, en su primera epístola, encontramos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque Él es la expiación por todos, pero mayormente para los que se acercan creyendo en Él. No tomemos como un cheque en blanco para vivir la vida como querramos. Recuerden que la Biblia nos enseña que Jesús nos compró con su sangre para que vivamos por Él y para Él. Recuerden que la Biblia nos enseña que con su sangre nos ha santificado. Recuerden que en la Biblia se nos enseña que nos compró y que hay poder en su sangre para limpiarnos y guardarnos de toda maldad. Pero no descuidemos nuestra relación con Dios. No descuidemos esta salvación tan grande que tuvo el precio altísimo de la sangre del Hijo de Dios. Acabamos de cantar que la guerra la ganó con gotas de sangre. Acabamos de cantar que en su sangre está nuestro milagro. Acabamos de cantar que hay poder en la sangre de Jesús. Hermanos, no pisotemos esa sangre. No nos burlemos de esa ofrenda y de ese sacrificio en aras de la satisfacción personal y egoísta de nuestra carne. Sí, la entrega de Jesús satisfizo a Dios. Pero cuanto mayor privilegio hay al acercarnos al trono de su gracia, también mayor responsabilidad tenemos de vivir para honrarlo y para glorificarlo a Él. Si es cierto que no podemos añadir nada con nuestras promesas y entregas extras, también es cierto que el ofrecernos a Dios como su culto, ¿se acuerdan que hace Romanos? Que nos presentemos a Dios como nuestro culto racional. Amados, por la misericordia de Dios, sepamos vivir en la libertad que nos da la fe en Cristo. Sepamos apreciar su entrega en la cruz. Sepamos, mis amados y queridos hermanos, depender de esa entrega en la cruz. Y por último, la ofrenda o sacrificio de Jesús paga el precio total y absoluto de nuestra salvación. En estos días y año tras año se repite en Guerrero, en la Ciudad de México, en Filipinas y en otros países del mundo, donde muchos son crucificados, dicen ellos, para hallar mayor gracia ante los ojos de Dios. Donde muchos toman unos látigos y se empiezan a dar para congraciarse a Dios. Donde muchos empiezan a caminar de rodillas y sus rodillas quedan en carne abierta o en viva carne, brotando la sangre, sufriendo para agradar a Dios, olvidando un detalle, que Jesús dijo: consumado es. Usted y yo no tenemos que hacer esas mandas. Usted y yo no tenemos que hacer dichas promesas, porque quien agradó a Dios fue Jesús por nosotros. Y su justicia que Él ganó en la cruz la extiende a todos los que
que creen. Por eso, y casi mi garganta ya no me deja hablar, por eso en la Biblia leemos que todos los que creen, todos los que le reciben, Dios les da derecho de ser llamados hijos de Dios. Mis queridos y amados hermanos, Jesús nos abrió con su cuerpo en la cruz la entrada al Padre, la entrada al trono de la gracia. Jesús con su ofrenda, ofrendando su cuerpo, ofrendando su sangre, hizo que la presencia de Dios fuese accesible a todo aquel que dijera: me acerco en el nombre de Jesús. La ofrenda que Jesús hizo en la cruz no solamente cumple con las demandas de Dios, no solamente paga el precio del pecado, no solamente nos abre el camino, no solamente es la forma para recibir el título de hijos de Dios, sino que nos da la garantía de decir: todo ha sido hecho por Jesús. Lo que yo tengo que hacer es vivir conforme a los principios que Él me enseña en su palabra. Lo que tengo que hacer es oír con atención su voz, porque Él dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Y cuando guardamos los mandamientos del Señor, cuando andamos en los señalamientos que Él nos hizo, hermanos, somos libres para disfrutar la vida plena que tenemos gracias a la ofrenda que lo hizo todo, la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Amén.